Desde el año 2010, un grupo de trabajadores, inmigrantes, estudiantes y profesores de Emerson College se reúnen a escribir juntos sus historias de vida, con el ideal de introducir otra imagen de los inmigrantes en los Estados Unidos, mostrándole al mundo que es posible ser incluyentes, amar y servir al otro. Los trabajadores un día a la semana disponen de su hora de almuerzo para escribir y realizar las actividades que propone el proyecto. Y aunque el tiempo de ellos es muy limitado en invierno, decidieron regalarnos unos minutos para evocar con nosotros su lugar de origen y contarnos por qué decidieron viajar a los Estados Unidos. Después de que me casé, tuve mi familia, empecé a trabajar en farmacia. Trabajé como 15 años en farmacia y llegó el tiempo de que ya mis hijos estaban grandes y tenían que ir a la universidad y la situación económica era difícil porque yo era sola con ellos. En ese tiempo ya no estaba con mi esposo. Entonces tomé la decisión de venirme para acá. Dejé a mis hijos con mi mamá, con mi hermana y me vine con la idea de regresar en 2 años, como lo hacemos todos, y me quedé hasta la fecha. Pero gracias a Dios aquí tengo a mis hijos y pues ya soy feliz con ellos aquí. Primero me traje se vino Ramiro, fue el mayor. Él se vino, como dicen, por el hueco. Sí, él se vino y llegó aquí, gracias a Dios, como a los 15 días. El haber salido de Guatemala lo valoro más por me dio, ¿cómo te explicara yo? Más seguridad, me alejó de la violencia, de drogas y todo eso lo que pasa en nuestros países, me dio un poco más de estabilidad financiera, pero se pierde todo lo sencillo que uno tiene porque ya tú no disfrutas del sol, los amigos, la música, el olor de las mañanas en la casa de uno. Mientras aquí pues el trabajo y tu apartamento y la tele es lo único que uno tiene. La decisión para yo venirme para acá era en la situación en que yo vivía. Vivía en una pobreza extrema. Yo quería el bienestar, era para mis hijos, poder yo ayudar a mi mamá, poder tener ese orgullo yo de irme a sentar a un restaurante, decía yo, con mi mamá, comer juntas, tranquila. Cuando yo vivía allá, vivía en una pobreza muy extrema. Yo traía una mentalidad equivocada porque yo pensaba que, como decían allá en El Salvador, que era aquí bonito, que el dinero se recogía fácil. No es fácil, no es fácil. Si usted quiere tener dinero, hay muchas formas de cuál puede tener dinero. Una, teniendo de 2 a 3 trabajos. La otra, vendiendo droga para las personas que llevan la vida fácil. O poniendo caso de golpes que se dan. Pero si usted quiere estar legalmente como Dios quiere, como Dios manda, la vida acá no es fácil. Bueno, ahí le dicen el corralón le dicen ahí, está en Brownsville, Texas. Y pues estuve, como te digo, 18 días detenido. Y lo tratan a uno como eso, como un delincuente, porque hay hora para salir a comer. Una vez por semana lo sacan a la yarda, que le dicen ellos, a coger sol. Tipo 9 de la noche tiene que estar uno ya en su lugar durmiendo y todo. Eso fue una de las cosas malas, digámoslo así, pero a la vez fue buena para mí porque sé que es estar detenido, ¿no? Y eso es como una experiencia que a la hora que uno pueda como meterse en problemas, ya yo tengo ya esa experiencia para tratar de evitarlo.
Cuando tú nos enseñaste el video, lo que yo te apunté fue de las losas rojas y amarillas. Ese era el piso de mi casa. Las tejas cuando tú pasas un video en los árboles y las tejas, me recuerda el pueblo de mi abuela, donde somos nosotros, que la íbamos a visitar seguido. Entonces, haber salido de Guatemala, como que esos momentos los valoro más. Y si me preguntas, lo volviera a hacer otra vez de nuevo. Y te vuelvo a repetir, los momentos esos que uno tiene en la infancia, como que les agarra más valor uno y los recuerda más. Mis perros, mis gatos, todo lo que tenía en la casa, como que agarra más valor ahora, estando uno hasta aquí. Y con la edad también. Entre más viejo se pone uno, más chillón se vuelve. Si se trata de eso, de un lugar donde yo pues he amado la vida, digámoslo así, pienso que sería pues mi casa y el vecindario estamos hablando de 24, 25 años atrás. Porque a pesar de las pocas, de las limitantes que nosotros teníamos, comparo eso con lo que estando aquí yo he logrado, digámoslo así, en cuestión de, tal vez no económicamente, sino de estar un poquito mejor. Pienso de que aún con esas limitantes como que podríamos decir, más feliz en aquel entonces. Los vecinos eran diferentes, eran personas que siempre estaban como tratando de ayudarse los unos con los otros. Había como ese sentido humano que nosotros tenemos, que actualmente considero yo que lo hemos perdido. Se llamaba Cruz Calle, Aldea Cruz Calle. Vive mi hermano con toda su familia, mi hermano, sus sobrinos. Ahora ya no es nada a como era antes. No puedo decir mucho de mi niñez, no tuve muchas cosas materiales, pero sí tuve una niñez muy bonita y al mismo tiempo disfruté con mis abuelos, trabajando en el campo, ayudando a mi abuelo en la agricultura, en la casa, cuidándolo a él y a mi hermano. Tengo 5 hermanos, todos son maestros. Y solo yo no pude terminar mi escuela. Y eso pues me da mucho orgullo y me siento muy contenta de que ellos hayan podido lograr lo que yo no. Si es de un lugar donde yo me haya sentido plenamente feliz, diciéndolo así, solamente pienso yo de que allá con mi familia en El Salvador, porque allá el compartir con mi familia, con mi mamá, con todos mis hermanos. Bueno, fui feliz allá compartiendo con la familia, pero ya lo más terrible, pienso yo, la peor decisión es cuando yo me tuve que venir para acá. A dejar mi familia allá, eso para mí fue terrible. Dejaba yo a 3 hijos, a mi mamá, mis hermanos, y dejaba a mi niña de 6 meses de nacida. Entonces, para mí fue felicidad el compartir allá con la familia. No era que era feliz porque tenía, no. La felicidad que tenía era que tenía mi familia. No teníamos dinero, éramos demasiado pobres, vivíamos en una pobreza extrema, pero a raíz de eso fue cuando tomé la decisión de venirme para acá. Y para mí esos fueron los momentos más felices, el compartir allá con mi familia.
cerca de mi tierra, visitando lugares que marcaron mi historia. Siempre fue parte de mi vida. Di dalam hati saya selalu di sini. Here, 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 here I am. The land tells my story. In the shape of a field, I can show you my family. There's a pull in my heart between two sides of the same world. Two sides of the same world. Pues el sueño americano es de que tenemos todos cuando vamos en el tren o en el bus, ahí quedamos madrugados o desvelados al trabajo. Ese es el sueño americano. It's our ears that need to be tuned. Learning is easy aquí. Me clasifica, me divide, me resta. Me rompen. No sono 100%